10 gigavatios de energía. Esa es la increíble firma que emite el enigmático objeto 3I Atlas, y según la ciencia, no debería ser posible. Se pensaba que era un cometa más, una simple bola de hielo y polvo reflejando la luz del Sol. Sin embargo, las nuevas imágenes de alta resolución cuentan otra historia. En lugar de mostrar una cola convencional, Atlas exhibe una especie de capullo luminoso que apunta directamente hacia el Sol. Su brillo cae de manera demasiado abrupta, algo nunca visto en un cometa ordinario. Para Avi Loeb, de Harvard, esto no es un fenómeno natural, estamos observando un objeto que parece propulsado, con un motor y un rumbo intencional a través de nuestro sistema solar. 10 gigavatios de misterio. Algo verdaderamente extraño atraviesa nuestro sistema solar. El 1 de julio de 2025, el sistema automatizado de telescopios Atlas, cuyas siglas significan Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, lanzó una alerta: había detectado al tercer visitante interestelar confirmado. Se le dio el nombre de 3I Atlas. Al principio todo parecía tranquilizador, a diferencia del misterioso Oumuamua, con su forma alargada de cigarro, este se comportaba como un cometa típico. Tenía una coma difusa a su alrededor, justo lo que esperarías de una gigantesca bola de hielo y polvo acercándose al Sol. El hielo se sublima, libera gas y forma un halo brillante. Caso cerrado. ¿Verdad? Error. Cuanto más lo observaban los astrónomos, menos sentido tenía. Lo que casi nadie cuenta es que, a medida que los telescopios lo siguieron más de cerca, el enigma se hizo mayor. Incluso los astrónomos más experimentados quedaron desconcertados. Cuando el telescopio espacial Hubble apuntó hacia 3I Atlas, las imágenes revelaron algo que ningún cometa debería mostrar. Normalmente, la cola de un cometa se extiende en dirección contraria al Sol, empujada por el viento solar y la radiación. Pero este objeto rompía las reglas, no tenía una cola tradicional. En su lugar aparecía una especie de capullo alargado, orientado hacia el Sol. Era como ver el humo de una hoguera atraído hacia las llamas en lugar de ser expulsado hacia afuera. La primera gran señal de que estábamos ante algo imposible de encajar con lo conocido. La rareza no acababa ahí. Lo siguiente fue aún más inquietante: la luz. Avi Loeb y su equipo analizaron con detalle el brillo de 3I Atlas, y se toparon con un hallazgo que dejó a todos en silencio. La forma en que la luz se desvanecía era demasiado abrupta, mucho más rápida que en cualquier cometa conocido. Eso solo podía significar una cosa: la fuente de iluminación no era únicamente el Sol. El objeto brillaba desde dentro, como si llevara un motor encendido en sus entrañas. Y la potencia calculada era monstruosa, unos 10 gigavatios, la misma energía que 10 centrales nucleares funcionando a máxima capacidad. Un faro descomunal ardiendo en medio del espacio frío. Algo que ningún proceso natural puede explicar con lo que sabemos hasta ahora. ¿Y si esa luz no es natural? Entonces todo el modelo inicial se tambalea. Al principio, basados en el reflejo solar, los astrónomos pensaban que 3I Atlas debía medir unos 20 kilómetros de diámetro, el doble del asteroide que acabó con los dinosaurios. Un tamaño descomunal, pero razonable para explicar tanto brillo. Sin embargo, si lo que vemos no es reflejo sino energía propia, la historia cambia por completo. Según los cálculos de Loeb, el objeto podría ser mucho más pequeño. Apenas unos cientos de metros. Imagina una roca de 100 metros liberando la energía de un país entero. La física que conocemos no admite nada parecido. No existe proceso natural capaz de generar semejante potencia en un cuerpo tan diminuto. Y como si la energía imposible no fuera suficiente, surge otro enigma aún mayor: su recorrido. Un objeto interestelar que viaja millones de años debería entrar desde cualquier dirección, con trayectorias aleatorias. Pero 3I Atlas no lo hizo así. Su camino es sorprendentemente ordenado, alineado con el plano eclíptico, el mismo donde orbitan todos los planetas del sistema solar. Las probabilidades de que algo así ocurra por azar son casi nulas, 1 entre 500. Es como lanzar una flecha desde kilómetros de distancia. Y que acierte justo en el centro de la diana. Y las coincidencias no terminan ahí. La trayectoria de 3I Atlas no parece improvisada. Después de pasar cerca del Sol, el objeto se dirigirá hacia encuentros cercanos con planetas clave. El 3 de octubre de 2025 rozará la órbita de Marte, a tan solo 18 millones de millas. Esto permitirá al orbitador marciano obtener imágenes sin precedentes de su estructura real. Luego continuará su viaje hacia un acercamiento con Júpiter. Para Avi Loeb, este patrón no es accidental, todo parece calculado, como si alguien hubiese programado un recorrido de reconocimiento a través de nuestro vecindario cósmico. Aquí es donde el misterio alcanza un nuevo nivel. El telescopio espacial James Webb analizó la nube que rodea a 3I Atlas y descubrió algo inesperado: está compuesta casi por completo de dióxido de carbono, con apenas rastros de agua. Para un cometa típico, esta proporción es un enigma.
Algunos astrónomos creen que es solo una señal de que se formó en un sistema estelar muy distinto al nuestro. Pero otros plantean una idea más inquietante. ¿Y si no estamos viendo un cometa en absoluto, sino el escape de un motor nuclear cubierto por polvo interestelar acumulado durante su viaje? La química extraña podría no ser su composición real, sino el residuo de su propulsión. Entonces, si no es un cometa normal, ¿qué podría ser realmente? La comunidad científica está dividida. La mayoría de los astrónomos pide cautela, y aseguran que lo más probable es que se trate de un cometa natural, aunque muy peculiar. El universo es inmenso y no sería raro encontrar cuerpos que no encajen del todo en las reglas que conocemos. Para ellos, su resplandor inusual podría explicarse por hielos exóticos o por materiales nunca antes observados. Pero Avi Loeb no está de acuerdo. Él afirma que insistir en llamarlo cometa es como ver un automóvil, y empeñarse en que debe ser un caballo extraño, solo porque es lo único que has visto antes. Las anomalías son demasiadas para ignorarlas: la energía interna, la trayectoria precisa, la falta de cola convencional y su firma química. Loeb no asegura que sea definitivamente una nave alienígena, pero sí insiste en que la posibilidad es lo bastante real como para tomársela en serio. Por eso creó la llamada escala Loeb, un sistema para clasificar objetos interestelares según su probabilidad de ser artificiales. Y, sorprendentemente, colocó a 3 y Atlas en un nivel 4 de 10. No significa certeza, pero sí una posibilidad significativa de que no sea un objeto natural. Estamos, según él, ante un caso que merece toda la atención científica del mundo. Lo cierto es que estamos viviendo un momento único en la historia. Puede que estemos pasando por alto un detalle clave que, de pronto, lo explique todo como un fenómeno natural. O, por el contrario, quizás estemos siendo testigos de la primera señal real de que no estamos solos en el universo. La verdad aún no está clara, pero el próximo acercamiento de 3 y Atlas a Marte podría ser decisivo. Las imágenes de alta resolución que se obtendrán entonces podrían, por fin, mostrarnos su verdadero tamaño y forma. Ese momento de verdad se acerca. Cuando 3 y Atlas pase cerca de Marte, las cámaras de alta resolución podrán separar el resplandor de la supuesta coma y mostrarnos, sin filtros, lo que realmente hay detrás de esa luz. ¿Veremos simplemente una roca irregular cubierta de polvo, como dicta la explicación oficial? ¿O aparecerá una estructura definida, algo manufacturado, que no deje lugar a dudas? Esa es la pregunta que mantiene en vilo a la comunidad científica, y a todos los que seguimos este misterio. Cada dato nuevo puede ser la pieza que encaje el rompecabezas, o la chispa que encienda aún más teorías. Porque, si resulta ser natural, aprenderemos algo nunca visto sobre la diversidad de los cometas interestelares. Pero si resulta ser artificial, estaríamos hablando del descubrimiento más grande en toda la historia de la humanidad. Imagina por un segundo que no estamos frente a un simple cometa. Algunos científicos más conservadores insisten en que lo más probable es que Atlas sea un objeto natural, con una química exótica que todavía no comprendemos del todo. Dicen que su brillo extraño podría deberse a hielos desconocidos, que liberan gases poco comunes al calentarse, y que eso explicaría la falta de agua, y la abundancia de CO2 en sus observaciones. Pero para Avi Loeb y un grupo cada vez más ruidoso de investigadores, esa explicación es insuficiente. Ellos creen que estamos repitiendo un error clásico: intentar encajar lo desconocido en categorías familiares. Loeb lo compara con ver un coche por primera vez y describirlo como un caballo deforme, solo porque no hemos visto nada parecido antes. La lista de anomalías, la energía interna, la trayectoria precisa, la ausencia de una cola típica, la firma química extraña, es demasiado larga como para barrerla bajo la alfombra. Quizás no sea una nave espacial alienígena. Pero ignorar la posibilidad, dicen, sería un error aún mayor. Avi Loeb no asegura que Atlas sea una nave extraterrestre, pero insiste en que debemos tomar esa hipótesis en serio. Por eso creó lo que él llama la escala Loeb, una forma de clasificar los objetos interestelares según su nivel de rareza y probabilidad de ser artificiales. En esa escala, Atlas se encuentra en un 4 sobre 10. No es una certeza, pero sí lo bastante alto como para que la comunidad científica no pueda simplemente descartarlo. Un 4 significa que hay suficientes anomalías como para que la posibilidad de que sea tecnología no humana deba estar sobre la mesa. No estamos hablando de especulación pura, sino de datos observados que no encajan con lo que conocemos de cometas o asteroides comunes. Lo que Loeb plantea es simple pero inquietante: la naturaleza no parece suficiente para explicar a Atlas, y eso abre la puerta a algo mucho más grande. Estamos viviendo un momento único en la historia de la astronomía. Tal vez estemos pasando por alto un detalle que, cuando se revele, hará encajar todas las piezas y demostrará que Atlas es solo un cometa muy peculiar. O quizá, y esta es la posibilidad que más inquieta, estemos presenciando en tiempo real la primera señal de que no estamos solos en el universo. Lo cierto es que nadie tiene aún la respuesta.
La comunidad científica observa, debate y especula, mientras Atlas avanza en su trayecto hacia el encuentro más cercano con Marte. Ese momento podría convertirse en el punto decisivo, el instante en que finalmente podamos distinguir si lo que tenemos delante es roca natural o algo manufacturado. Las cámaras de gran resolución pronto podrán ofrecernos imágenes nunca antes vistas. Quizás revelen una roca espacial irregular, marcada por grietas y cicatrices propias de un cometa. O, tal vez, muestren algo que no encaje con lo natural, una forma definida, simétrica, con rasgos que recuerden más a una construcción que a un objeto celeste. Esa será la gran prueba. Un vistazo directo que podría acabar con décadas de especulación. O abrir un capítulo completamente nuevo en la historia de la humanidad. Lo que ocurra en las próximas semanas puede marcar un antes y un después. Podríamos confirmar que 3I Atlas es un cometa extraño, un simple viajero estelar con rarezas que desafían nuestras expectativas. O podríamos descubrir que, por primera vez en la historia, no estamos solos. Y que lo que sobrevuela nuestro sistema solar no es una roca, sino algo fabricado. El universo parece guardar silencio, pero tal vez no se trata de ausencia de mensajes, sino de señales que aún no sabemos interpretar. Y quizá 3I Atlas sea justamente eso, un mensaje en movimiento. Sea cual sea la respuesta, una cosa está clara, 3I Atlas nos ha obligado a mirar al cielo con nuevos ojos. Cada dato, cada imagen y cada hipótesis nos recuerdan lo poco que sabemos de nuestro propio vecindario cósmico. ¿Es un cometa exótico, una sonda alienígena o incluso una advertencia del universo? La verdad aún no la conocemos, pero este visitante interestelar ya ha cambiado la forma en que pensamos sobre nuestra posición en el cosmos. Nuestro sistema solar es un lugar vibrante y en constante movimiento. Planetas, asteroides y cometas giran alrededor del Sol en un baile cósmico que nunca se detiene. Cada uno de estos cuerpos guarda la memoria de sus orígenes, creando un espectáculo que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Pero lo que los astrónomos acaban de descubrir en 3I Atlas es tan insólito, que algunos piensan que podría reescribir parte de la historia de la ciencia. De vez en cuando, algo verdaderamente extraordinario ocurre, un objeto proveniente de un sistema estelar remoto se aventura hasta nuestra vecindad, cruzando distancias imposibles solo para aparecer ante nosotros. Ese es el caso de 3I Atlas, un visitante que cada día sorprende más a la comunidad científica. Cada objeto interestelar que detectan nuestros telescopios es como una cápsula de tiempo, una carta dentro de una botella que preserva información de los primeros días de su sistema de origen. Y quizás del universo mismo. Las probabilidades de que uno de ellos pase por aquí son astronómicamente bajas, por eso cada vez que aparece uno, el revuelo en la comunidad científica es enorme. Analizando su color, forma y composición, obtenemos un vistazo directo a lo desconocido. 3I Atlas fue descubierto por el sondeo Atlas en Hawái, de ahí su nombre. Fue visto por primera vez como un débil punto en rápido movimiento el 22 de enero de 2025, apenas perceptible contra el telón de fondo de las estrellas. Pero como te contaré más adelante, de débil y pequeño no tiene nada. Es probable que Atlas haya pasado millones, quizás incluso miles de millones de años, vagando por la vasta extensión de la galaxia antes de llegar hasta nosotros. Según los últimos datos, procede del llamado disco grueso de la Vía Láctea, una región muy antigua donde las estrellas se formaron hace más de 7.000 millones de años. Eso significa que 3I Atlas es anterior no solo a la Tierra, sino incluso al propio Sol. En otras palabras, lo que ha venido a visitarnos es un fragmento vivo de la historia galáctica. Un testigo del pasado remoto que ha sobrevivido al paso del tiempo. Pero atención, porque esto no es lo más impresionante de nuestro visitante. Poco después, los astrónomos descubrieron algo aún más extraño. Oculto en su luz. Una pista inesperada vino a profundizar el misterio. Los científicos usaron poderosos telescopios para dividir la luz de Atlas en un espectro, una especie de huella química que revela los secretos ocultos en su interior. Y aquí llega el primer bombazo, encontraron algo impactante. Sospechas de níquel vaporizado. Este metal es común en muchas rocas espaciales, sí. Pero verlo como gas significa solo una cosa, el objeto debe estar extremadamente caliente, a miles de grados. El problema es que Atlas viene de muy lejos del Sol, del gélido universo interestelar. Entonces, ¿cómo puede un objeto frío mostrar signos de un calor tan intenso? ¿Se estará calentando desde dentro? ¿Podría ser un fragmento de un planeta mayor, aún guardando restos de su energía interna? ¿O habrá algo en su superficie que todavía no entendemos? Lo cierto es que la química de 3I Atlas está desconcertando a todos los expertos. Y cada nuevo dato abre más incógnitas de las que resuelve. Volviendo al misterio del níquel. Los astrónomos recurrieron a una técnica clave, la espectroscopía. Al extender la luz de Atlas en un arcoíris artificial, detectaron líneas oscuras en su espectro, firmas inequívocas de gas de níquel. El hallazgo confirmó la presencia del metal, pero dejó la gran incógnita sin resolver.
¿De dónde viene ese calor capaz de evaporarlo? Piénsalo, hablamos de un objeto frío, viajando por el vacío interestelar. Y, sin embargo, mostrando señales de temperaturas extremas. Algo no encaja. ¿Y si Atlas no se comporta como ningún cometa conocido? ¿Podría ser otra cosa? Los científicos empezaron a especular. ¿Y si esas marcas fueran producto de un enjambre de fragmentos en colisión, generando calor por impacto? ¿O tal vez se deba a la velocidad de rotación de Atlas, tan alta que la propia fricción estaría calentando su superficie? Por ahora, no existe una teoría capaz de explicar del todo lo que estamos observando. Y, como si fuera poco, la espectrografía arrojó otro dato revelador. Atlas fue registrado en luz ultravioleta, azul, roja e infrarroja cercana. Y el resultado fue inconfundible. Una cola antisolar que se extiende más de 50.000 kilómetros hacia el espacio. Además, la coma, esa atmósfera difusa de gas y polvo que rodea el núcleo, al principio se creía compacta. Pero ahora sabemos que abarca casi 19.000 kilómetros. Y lo más sorprendente vino después. En los últimos días se han publicado nuevos resultados en el Astronomers Telegram, ATEL, por un grupo de astrónomos. El ATEL es como el Telegram normal, pero de científicos. Y lo más interesante es esta imagen que veis en pantalla. Tranquilo. Te la explicaré paso por paso en un momento. Y la vas a entender perfectamente. Las imágenes fueron captadas por el telescopio terrestre Lesedi, en Sudáfrica, a lo largo de 18 días desde el 26 de agosto. Lo que estamos viendo son 8 reconstrucciones distintas. Donde se observa una mancha grande, que claramente es Atlas. Y, delante de él, una mancha más pequeña. Y ahí está lo importante. Voy a explicar un poco cómo los telescopios nos proporcionan estas imágenes. Verás que es fácil. Estos telescopios no hacen fotos a color directamente. Observan el cielo a través de fotometría con filtros, unos filtros que dejan pasar solo ciertas longitudes de onda. Y como cada color tiene su propia longitud de onda, o mejor dicho, un rango, sabiendo una cosa, sabemos el color del objeto. Y esto permite deducir la edad, la temperatura y nos da pistas sobre la composición de un objeto. Porque la luz se absorbe de forma distinta según los elementos presentes. A más cantidad de algo, más luz absorberá en cierto filtro. Bien. Los filtros más usados se llaman G, R, I y Z, y significan G, green, luz verde azulada. R, red, luz roja. I, infrared, infrarrojo cercano. Z, infrared, infrarrojo más profundo. Al combinarlos, se distinguen los colores del núcleo, rojo. Y de las envolturas de gas y polvo, azulado, D3 y Atlas. Y también otra mancha, separada por un espacio. Pero antes de decirte qué es, necesito explicarte otra cosa. Otro dato importante es la orientación de los elementos. La dirección norte en el espacio es la dirección hacia el Sol. Es decir, hacia donde va Atlas. En otras palabras, esta es la parte frontal del objeto. Y en las observaciones se ve el núcleo, su cola antisolar. Y una anomalía densa justo delante. Sin un núcleo definido, sin rojo, pero con el mismo patrón de color que Atlas. Una anomalía que lleva. Atención. 18 días acompañando al cometa. Es bastante raro. Sobre todo si recordamos cómo nos han ido contando qué es 3 y Atlas. Primero era un punto débil y lento. Luego pasó a tener una coma. Más tarde, una envoltura que parecía que estuviera apuntando hacia el Sol, cuando tendría que ir hacia atrás. Después apareció una cola antisolar. Y ahora, hay algo por delante, apuntando al Sol. Por supuesto, hay teorías e hipótesis. Los astrónomos llaman a esto abanico de polvo. Creen que pudo deberse a una explosión en el frontal de Atlas. Y a una posterior expulsión de material que quedó desplazado. Cuando esto sucede, normalmente, el viento solar dispersa rápido el polvo fino. Y arrastra hacia atrás las partículas más grandes. Pero aquí ocurre lo contrario. Este paquete de material, de 2.000 a 6.000 kilómetros, se mantiene estable. Viajando delante de Atlas, separado unos 18.500 kilómetros, como si fuera un satélite de polvo. Para que te hagas una idea. Estamos hablando de una longitud más grande que el diámetro de la Tierra, unos 12.000 kilómetros guión. Esto, amigos, es lo más extraño de todo. Si es polvo, ¿por qué no se ha disipado poco a poco? Si son partículas grandes, ¿por qué la distancia no ha ido reduciéndose por el arrastre del viento? ¿O por qué, cuando fue expulsado, no se alejó y se perdió en la trayectoria de Atlas? La pregunta que da pie a todas las demás es: ¿por qué sigue ahí, cohesionado, acompañando al cometa como si fuera un objeto separado? Algunos creen que podría estar asociado a un área activa del núcleo, liberando material de forma continua.
Otros consideran que pudo ser una explosión puntual. O un desprendimiento de masa. En cuyo caso, podría haber algún tipo de interacción entre radiación solar, temperatura, viento solar y una explosión de masa coronal. ¿Una mezcla de factores que hiciera explotar algo en Atlas y lanzara un trozo disparado hacia adelante? ¿Y si fuera así? ¿Va a empezar Atlas a fragmentarse y liberar trozos densos que vaguen por el universo? Por último, están los que creen que esta masa es algo más. Como si Atlas hubiese liberado una cápsula. O un objeto. Recordemos que Avi Loeb ya había sugerido que, si Atlas fuese una nave, el lugar perfecto para liberar algún tipo de cápsula o sonda sería al acercarse a Marte. Y, casualidad o no, justamente ahora está entrando en la vecindad de Marte. En cualquier caso, lo que está claro es que hay algo delante de TRES y Atlas. Algo grande, estable. Y visible durante 18 días después de su formación. Y yo quiero hacerte una pequeña reflexión. ¿No te parece sospechoso que, con tantos telescopios y satélites observando, apenas se publiquen detalles nuevos cada día? Hay muy poca información pública de TRES y Atlas. Parece que esta llega en cuentagotas, a pesar de que este es uno de los fenómenos del universo más seguido e importante del año. Hay mucha gente estudiándolo. Quizás Avi Loeb resalte por sus teorías y su repercusión pública. Pero no es el único. Hay muchos recursos desplegados, observando y analizando. TRES y Atlas está perdiendo alrededor de 10 libras de níquel puro cada segundo. Mientras atraviesa nuestro sistema solar, deja tras de sí un rastro de metal que, según el conocimiento científico actual, no debería existir en esa forma. Este descubrimiento ha causado un gran revuelo en la comunidad astronómica. Una voz destacada de la Universidad de Harvard ha sugerido que quizás no estamos frente a un simple cometa, sino ante un posible fragmento de tecnología avanzada. La extraña firma química del objeto, y su aún más peculiar trayectoria han abierto un universo de posibilidades fascinantes y aterradoras sobre qué o quién podría estar ahí afuera. Es una advertencia desde Harvard. En el vasto y silencioso escenario del espacio, un nuevo actor ha hecho su aparición, dejando a los científicos completamente perplejos. El 1 de julio de 2025, un equipo observacional en Chile apuntó sus telescopios al cielo, y descubrió un débil punto de luz moviéndose a increíbles 209,000 km por hora. Este no era otro asteroide ni cometa común en nuestro vecindario cósmico. Su trayectoria era totalmente distinta. Era un viajero del más allá, un objeto interestelar, solo el tercero confirmado por la humanidad. Lo llamaron TRES y Atlas y, al principio, su descubrimiento fue motivo de celebración, una oportunidad única para estudiar un fragmento de otro sistema estelar dentro de nuestro propio vecindario cósmico. Pero a medida que se acercaba, la celebración dio paso a la confusión y para algunos, a la alarma. Cuanto más se observaba, menos sentido tenía todo. El verdadero asombro llegó cuando los astrónomos utilizaron el telescopio muy grande para analizar la luz emitida por la coma, esa nube difusa de gas y polvo que rodea al objeto. Esperaban encontrar los elementos habituales, agua, polvo y algunos metales comunes. Lo que descubrieron, en cambio, parecía imposible. El objeto estaba perdiendo aproximadamente 10 libras de níquel cada segundo. Aunque el níquel no es extraño en el espacio, lo que nadie menciona es que en el cosmos el níquel y el hierro suelen ser hermanos cósmicos, apareciendo juntos en proporciones muy similares, pero aquí el hierro estaba ausente. El níquel y el hierro suelen encontrarse juntos, forjados en el corazón de las mismas estrellas moribundas, y muchos meteoritos que llegan a la Tierra están repletos de ambos. Sin embargo, en los análisis realizados a TRES y Atlas, el hierro estaba casi por completo ausente, lo que convierte este hallazgo en un profundo misterio cósmico. Un destacado astrofísico de Harvard, conocido por sus ideas audaces y controvertidas, alertó sobre este hecho. Señaló que en la Tierra separar el níquel del hierro es un proceso industrial que requiere enormes cantidades de energía y tecnología. No es algo que se encuentre en forma natural de níquel puro, y menos aún que sea expulsado de esta manera en el espacio. Esta es una señal de alerta de proporciones cósmicas. ¿Podría la naturaleza lograr tal hazaña? La pregunta abre un abanico de posibilidades. Tal vez TRES y Atlas no sea simplemente un mensajero interestelar, sino un mensaje en una botella, intencionadamente diseñado y enviado a través del océano interestelar. Aunque muchos entusiastas especulan que este podría ser un indicio definitivo de vida extraterrestre, la comunidad científica mantiene su cautela y exige más datos. Cuando el telescopio espacial James Webb observó a TRES y Atlas, encontró otra pieza que complicó aún más el misterio. El componente principal del cometa no era agua, como en la mayoría de los cometas, sino dióxido de carbono. De hecho, la proporción de dióxido de carbono respecto al agua es la más alta jamás registrada, con una relación de 8 partes de dióxido de carbono por una de agua, mientras que los cometas típicos presentan alrededor de 4 por 1. Este objeto es fundamentalmente distinto a cualquier cosa conocida en nuestro sistema solar, está construido y se comporta de forma diferente, y libera metales en una forma que parece imposible.
Ya no es simplemente un cometa, sino un verdadero enigma cósmico con una trayectoria que parece deliberada. Cuando un objeto llega desde el espacio profundo, se suele esperar que su trayectoria sea sencilla, siguiendo una curva larga y elegante dictada por la enorme gravedad del Sol. Pero en el caso de TRES y Atlas, la historia es muy diferente. A medida que los astrónomos observaron su paso, notaron algo inquietante: no estaba simplemente de paso, sino que parecía estar realizando una serie de sobrevuelos tan precisos que parecían casi intencionales. El astrofísico de Harvard que alertó inicialmente sobre la anomalía del níquel revisó los cálculos y halló algo asombroso. Calculó que las probabilidades de que un objeto interestelar cualquiera pasara tan cerca de Venus, Marte y Júpiter en un solo viaje son extremadamente bajas, apenas un 0.00005%. Para ponerlo en perspectiva, es mucho más probable ser alcanzado por un rayo varias veces en la vida. Esta es una improbabilidad estadística de altísima magnitud. Podría ser solo una coincidencia, un golpe de suerte cósmico de 1 en 1000 millones, o estar ocurriendo algo más profundo. Además, la órbita del objeto presenta otra curiosidad: nuestro sistema solar es mayormente plano, con todos los planetas orbitando el Sol en la misma dirección sobre un mismo plano. TRES y Atlas llegó siguiendo ese plano, con una inclinación de apenas 5 grados, pero se movía en sentido contrario, una órbita retrógrada poco común pero no desconocida. Si alguien diseñara una sonda para observar el sistema solar desde cerca, esta sería exactamente la trayectoria óptima. Al ir contra el flujo normal de los planetas, podía obtener rápidas y cercanas vistas de varios de ellos, como alguien conduciendo en sentido contrario por una calle de un solo sentido para observar todas las casas detenidamente. Además, el perihelio, o punto de máxima cercanía al Sol, estaba programado para ocurrir en el lado opuesto del Sol respecto a la Tierra. Esto dificultó enormemente realizar nuestras mejores observaciones durante su pico de actividad. Fue casi como si intentara ocultar algo, o tal vez ese momento fue solo otra extraña coincidencia en una larga lista de ellas. Al sumar todas estas rarezas, los metales imposibles, los gases inusuales, la trayectoria estadísticamente improbable, su órbita retrógrada a través de los planetas, se vuelve cada vez más difícil ignorar la sensación de que TRES y Atlas es más que una simple roca errante. Empieza a parecer deliberado, casi como si estuviera realizando un estudio o reconocimiento. Lo que poca gente sabe es que la idea de que pueda tratarse de una sonda alienígena ya no es solo argumento de ciencia ficción. Científicos serios ahora deben considerarlo. Las explicaciones alternativas sobre qué es TRES y Atlas, y qué está haciendo, son incluso más sorprendentes que la hipótesis extraterrestre. El debate ya no gira en torno a si existen fenómenos extraños allá afuera, sino en qué o quién los está causando. Podría tratarse de alguna forma exótica de astrofísica aún desconocida, o la presentación de una inteligencia mucho más avanzada y antigua que la nuestra. Y no es la primera vez que un visitante misterioso nos deja con más preguntas que respuestas. Para comprender mejor el enigma de TRES y Atlas, debemos retroceder a 2017, cuando se detectó el primer objeto interestelar confirmado, una extraña anomalía con forma de cigarro llamada Oumuamua. Este objeto causó gran revuelo en la comunidad científica, se movía demasiado rápido para ser originario de nuestro vecindario solar, y su forma era completamente distinta a la de cualquier asteroide o cometa conocido. Pero lo más desconcertante de Oumuamua fue su movimiento. Al alejarse del Sol, aceleraba impulsado por una fuerza misteriosa que los astrónomos no podían explicar. Los cometas pueden acelerar de esta manera porque al calentarse expulsan chorros de gas que actúan como pequeños propulsores, pero en este caso, la explicación no parecía suficiente. Oumuamua no tenía cola visible, ni coma ni expulsión de gas, por lo que surgía la pregunta: ¿qué lo impulsaba? Aquí es donde el profesor de Harvard David Loeb llamó la atención mundial al proponer una idea radical: ¿y si Oumuamua no fuera una roca, sino un objeto artificial, una pieza de tecnología alienígena? En concreto, sugirió que podría tratarse de una vela solar, una hoja extremadamente delgada diseñada para ser impulsada por la presión de la luz estelar. Esta afirmación fue impactante y generó tanto fascinación como escepticismo entre la comunidad científica. Para muchos, era un paso demasiado arriesgado, pero los datos eran innegablemente extraños y nadie tenía una explicación natural perfecta. Finalmente, Oumuamua se alejó fuera del alcance de nuestros telescopios, dejando su enigma sin resolver. Avanzando hasta hoy, aparecen TRES y Atlas y TRI, el fantasma de Oumuamua, regresando en una forma diferente. Una vez más, nos encontramos con un objeto interestelar cuyas propiedades desafían toda explicación sencilla. Un objeto podría ser un accidente, pero dos empiezan a aparecer un patrón. El universo es asombrosamente vasto y el espacio entre estrellas es un océano de casi perfecto vacío. Que dos objetos tan extraños y únicos visiten nuestro sistema solar en menos de una década es estadísticamente impresionante. Muchas personas se entusiasman conectando estos puntos. ¿Podrían estar relacionados estos objetos? ¿Provienen de la misma fuente? ¿Es uno un explorador y el otro algo distinto?
Lo que nadie dice es que, incluso si son naturales, su llegada sugiere que la galaxia podría estar llena de este tipo de objetos extraños mucho más de lo que jamás imaginamos, obligándonos a reconsiderar nuestros modelos sobre la formación de otros sistemas estelares. Pero si no son naturales, las implicaciones son asombrosas. Significaría que alguien o algo está enviando sondas a nuestro pequeño rincón de la Vía Láctea. La pregunta no es solo qué son estos objetos, sino cuál es la fuerza que los creó, una forja cósmica o una fábrica alienígena. Así, nos encontramos frente a un visitante de las estrellas que rompe todas las reglas. Por un lado, tenemos una serie de anomalías que parecen apuntar directamente a un origen artificial, níquel puro, una trayectoria improbable y gases extraños. Se siente como un rastro dejado por una inteligencia avanzada. La idea de un mensaje en una botella es poderosa, quizá otra civilización codificó información en la estructura misma de Tres y Atlas, usando las proporciones de elementos como un lenguaje, esperando que cualquier sociedad capaz de viajar por el espacio se sintiera obligada a resolverlo. Es un mensaje diseñado para perdurar eones. Pero lo que nadie dice es que incluso las teorías sobre tecnología alienígena tienen capas aún más sorprendentes. Y si no fuera un mensaje, sino algo mucho más mundano o increíble. Algunos han sugerido que podría ser basura cósmica, como el tanque de combustible descartado de una nave interestelar mucho más grande o un fragmento de una megaestructura alienígena destruida. Esto explicaría los extraños metales de grado industrial. Pero, ¿y si fuera todo lo contrario a basura? La teoría de la sonda autorreplicante o sonda von Neumann propone la existencia de una máquina que entra en un sistema estelar, usa materiales de asteroides para construir copias de sí misma, y luego envía esas copias a otras estrellas. Tal vez el níquel y los gases inusuales solo sean los componentes semilla para esta replicación cósmica. Luego surge una idea aún más profunda, ¿y si fuera un cedro celestial, un laboratorio biológico automatizado diseñado para propagar la vida? El contenido increíblemente alto de dióxido de carbono del objeto, tan diferente al de nuestros cometas, podría formar parte de un proceso de terraformación o iniciación de vida, destinado a entregar los bloques básicos para la vida a mundos prometedores. No sería un mensaje para nosotros, sino una entrega para todo el planeta. Pero no todo es lo que parece, y la ciencia exige explorar todas las posibilidades naturales. La respuesta sigue siendo provisional. Quizá estos fenómenos requieran los eventos más violentos que el universo pueda ofrecer, como una kilonova, la colisión de dos estrellas de neutrones que genera elementos pesados, y los dispersa a través de la galaxia. Oumuamua no tenía cola visible ni expulsión de gas. El profesor Avi Loeb de Harvard sugirió que podría ser una vela solar, una tecnología alienígena impulsada por luz estelar. Esto generó debate científico por lo extraño del fenómeno sin explicación natural clara. Oumuamua se alejó, dejando un misterio. Ahora, Tres y Atlas y Tri, objetos interestelares similares, sugieren un patrón. El universo es vasto y la llegada de dos objetos así en poco tiempo es estadísticamente impactante, con implicaciones sobre la naturaleza y frecuencia de estos visitantes. Si son artificiales, podrían ser sondas alienígenas enviadas a la Vía Láctea, planteando preguntas profundas sobre su origen. Por un lado, las anomalías detectadas, como el níquel puro, la trayectoria inusual y la presencia de gases extraños, sugieren un posible origen artificial. Podría tratarse de un rastro dejado por una inteligencia avanzada, un mensaje en una botella codificado en la estructura misma de Tres y Atlas, donde las proporciones de elementos serían un lenguaje enigmático destinado a ser descifrado por cualquier civilización capaz de viajar por el espacio. Este mensaje estaría diseñado para perdurar durante eones. Sin embargo, incluso las teorías sobre tecnología alienígena admiten otras posibilidades sorprendentes. Algunos sugieren que estos objetos podrían ser basura cósmica, como tanques de combustible descartados de naves interestelares o fragmentos de megaestructuras alienígenas destruidas. Esta explicación podría justificar el hallazgo de metales industriales raros. Por otro lado, la hipótesis opuesta plantea que podrían ser constructores, representados por la teoría de las sondas autorreplicantes o sondas von Neumann. Estas máquinas entrarían en sistemas estelares, usarían materiales de asteroides para crear copias de sí mismas y las enviarían a otras estrellas. Quizá el níquel y los gases inusuales sean la base para esta replicación cósmica. Más aún, se especula que podrían ser auténticos cedros celestiales, laboratorios biológicos automatizados para propagar la vida. El alto contenido de dióxido de carbono, diferente a los cometas conocidos, podría indicar un proceso de terraformación o iniciación de vida, donde se entregan los bloques básicos de la vida a planetas prometedores. No sería un mensaje para nosotros, sino una entrega para el ecosistema planetario. Por último, la ciencia obliga a explorar todas las opciones naturales. La explicación podría involucrar fenómenos violentos como las kilonovas, colisiones de estrellas de neutrones que generan y dispersan elementos pesados por la galaxia, enriqueciendo el medio interestelar con materiales que podrían explicar algunas de estas observaciones. Es posible que Tres y Atlas sean remanentes congelados de antiguas colisiones cósmicas.
O quizás fragmentos de una supernova asimétrica, una explosión estelar desigual que en teoría podría separar el níquel del hierro. Pero incluso si estos eventos extremos crearon estos objetos, ¿qué probabilidades hay de que un fragmento siga una trayectoria exacta para cruzar nuestro sistema solar? Esto nos lleva a una teoría aún más inquietante. ¿Y si el propósito del objeto es simplemente ser visto? Un señuelo cósmico o una prueba, diseñado para captar nuestra atención y comprobar si hay alguien en casa, si somos lo suficientemente inteligentes para notarlo. No sería una sonda para estudiarnos, sino un test para evaluar nuestra reacción. Desde este punto de vista, la explicación alienígena empieza a parecer menos descabellada. ¿Será que estamos pasando por alto algún detalle clave? Quizás la explicación más simple, por extraña que parezca, sea la correcta. Este es el núcleo del debate, que seguirá abierto por años. Entonces, ¿son TRES y Atlas solo una coincidencia cósmica o una tarjeta de presentación deliberada de una inteligencia más avanzada que la nuestra? ¿Qué podría esconderse en la oscuridad entre las estrellas? Esa es la pregunta que queda abierta. ¿De dónde proviene el enigmático TRES y Atlas? Esta pregunta ha mantenido a la comunidad científica con atención desde su descubrimiento el 1 de julio de 2025. Como el tercer objeto interestelar detectado ingresando a nuestro sistema solar, TRES y Atlas destaca por sus características y comportamientos sin precedentes. Comprender sus secretos se ha convertido en una prioridad, ya que podría ofrecernos pistas fundamentales para entender los misterios más profundos del cosmos. Los primeros hallazgos despertaron gran fascinación entre los expertos y aficionados al espacio. Al rastrear su trayectoria, los astrónomos determinaron que proviene de la dirección de la constelación de Sagitario, cerca del centro galáctico de la Vía Láctea, una de las áreas más antiguas y densas de nuestra galaxia. Incluso, observaciones previas que inicialmente habían pasado desapercibidas reforzaron esta hipótesis. Datos recopilados por diferentes telescopios, incluyendo el sistema Atlas y la instalación Zwicky Transient, revelaron que TRES y Atlas sigue una órbita hiperbólica pronunciada proveniente de esa zona, confirmando así su origen interestelar más allá de nuestro sistema. Su movimiento es particularmente sorprendente. A diferencia de la mayoría de las estrellas, incluido nuestro Sol, que orbitan en el fino disco galáctico, TRES y Atlas se desplaza en una órbita inclinada, similar a las estrellas del disco grueso, hogar de astros mucho más antiguos, y con menor cantidad de elementos pesados en comparación con los del disco delgado más joven. Basándose en su velocidad y órbita, los científicos estiman que TRES y Atlas es extremadamente antiguo, con una edad aproximada que oscila entre los 7,600 y 14,000 millones de años, posicionándolo entre la población estelar más vieja cerca de Sagitario. La historia se vuelve aún más intrigante por la posible relación entre el origen de TRES y Atlas, y una de las señales de radio más misteriosas jamás detectadas, la famosa señal WOW. En 1977, el radiotelescopio Big Ear en Ohio captó una intensa ráfaga de radio que duró poco más de un minuto. Fue tan inesperada que el astrónomo que la observó escribió WOW en la hoja de datos, nombre que quedó para la señal. Lo más fascinante es que esta señal parecía provenir también de la constelación de Sagitario. Hasta hoy nadie sabe con certeza qué la causó. Algunos sugieren que podría tratarse de un mensaje de origen extraterrestre, dado que era fuerte, de frecuencia muy estrecha y nunca se volvió a repetir, exactamente las características esperadas de una señal inteligente. Algunos expertos sugieren que la señal WOW pudo haber sido causada por un raro fenómeno natural, como una repentina explosión de gas de hidrógeno energizado por un magnetar, una estrella de neutrones con un campo magnético extremadamente intenso. Ahora que la trayectoria de TRES y Atlas apunta hacia la misma región en Sagitario, el misterio se vuelve aún más profundo. Aunque no existe evidencia que vincule ambos eventos, esta coincidencia ha despertado una curiosidad renovada. ¿Podrían la señal WOW y TRES y Atlas ser pistas de algo mucho más grande que aún espera ser descubierto más allá de nuestro mundo? Recientemente, un artículo titulado La velocidad vertiginosa de TRES y Atlas ha presentado al experto de Harvard, Avi Loeb, quien ha propuesto nuevas e intrigantes hipótesis sobre el origen de este objeto, reavivando el interés y el debate público. Antes de ingresar a nuestro sistema solar, TRES y Atlas viajaba por el espacio a casi 60 km por segundo, unas 600 veces más rápido que el automóvil de carreras más veloz del planeta. Esta velocidad extraordinaria sugiere que proviene del disco grueso de estrellas antiguas de la Vía Láctea. Sin embargo, al igual que la mayoría de las estrellas, probablemente inició su trayectoria en nubes moleculares gigantes dentro del disco delgado, una región más fría y plana de gas que orbita el centro galáctico. Durante miles de millones de años, las fuerzas gravitacionales de otras galaxias, de los brazos espirales y de cúmulos estelares alteraron las órbitas de estrellas como la progenitora de TRES y Atlas, desplazándolas desde el disco delgado hacia el disco grueso, una zona más inflada y extendida que alberga estrellas mucho más antiguas. Basándose en esto, los científicos consideran que la estrella madre de TRES y Atlas pertenecía al disco grueso, y tendría entre 7.000 y 14.000 millones de años.
Pero lo que realmente le otorgó a 3 y Atlas su velocidad extrema no fue solo el movimiento heredado de su estrella madre, sino probablemente un evento dramático de eyección. Potentes fuerzas gravitacionales, quizás provocadas por un planeta gigante o una estrella cercana, lo expulsaron fuera de su sistema original, dando inicio a su viaje interestelar. En resumen, 3 y Atlas se formó originalmente en el disco delgado de la Vía Láctea, migró luego al disco grueso junto a su estrella progenitora, y finalmente fue expulsado hacia el espacio profundo a velocidades notables, lo que le permitió llegar a nuestro sistema solar como un visitante interestelar excepcional. Para apoyar esta idea, el experto Avi Loeb señaló un artículo que publicó en 2024, donde describía un proceso capaz de generar de manera natural velocidades de lanzamiento de hasta 60 km por segundo en las regiones donde nacen objetos interestelares. Loeb sugirió que las estrellas progenitoras de 3 y Atlas pudieron haber sido estrellas enanas, cuerpos muy comunes con apenas una décima parte de la masa y tamaño del Sol. Aunque más pequeñas, estas estrellas son muchísimo más densas, hasta 100 veces más que nuestro Sol. La densidad indica cuánta materia se concentra en un volumen determinado. Por ejemplo, el Sol tiene una densidad aproximada de 1.4 gramos por centímetro cúbico, similar a la de algunas rocas sólidas. Como explicó Albert Einstein, la gravedad nace de cómo la masa curva el espacio y el tiempo. Cuando un objeto sólido, como un planeta, se acerca demasiado a una estrella muy densa, la gravedad de esta puede ser tan intensa que destroza y estira al planeta en forma de un largo hilo de materia. Este fenómeno se conoce como espaguetificación, por el estiramiento similar a un espagueti. Nuestro Sol no es lo suficientemente denso para producir esto. Si la Tierra se acercara mucho, probablemente se quemaría antes de ser desgarrada. Sin embargo, una estrella enana, debido a su altísima densidad, sí podría desmembrar un planeta entero. Cuando sucede esto, aproximadamente la mitad de los fragmentos resultantes pueden ser expulsados al espacio a velocidades altísimas, cercanas a los 60 km por segundo, mucho más rápidas que cualquier vehículo terrestre. Esta posibilidad refuerza la hipótesis de que 3 y Atlas alcanzó su extrema velocidad tras haber sido lanzado como restos expulsados de un planeta destripado cerca de una estrella enana. Para los científicos, este descubrimiento fue un auténtico momento eureka, porque demostró que tales velocidades pueden generarse naturalmente cerca de las estrellas más comunes de nuestra galaxia. El experto Avi Loeb clasificó a 3 y Atlas como un objeto de nivel 4 en la escala Loeb, la misma categoría que se asignó a Oumuamua. Un nivel 4 indica un objeto muy inusual, que incluso podría ser artificial, por lo que merece una atención especial. Loeb compara su peligrosidad con la de cruzar una calle, y ver un auto de carreras con un 40% de probabilidad de ser un peligro real, sin duda, algo a lo que no se le quita la vista de encima. Para ponerlo en contexto, un nivel 10 en esta escala indicaría un objeto tecnológico confirmado que representa una amenaza directa para la Tierra. 3 y Atlas recibe su estatus de nivel 4 debido a su velocidad extraordinaria, su extraña reflectividad y su particular composición química, características que no encajan del todo con lo esperado en un cometa natural. A diferencia de los otros objetos interestelares conocidos, Oumuamua y Borisov, 3 y Atlas no solo se mueve a gran velocidad, sino que además lo hace en sentido contrario al habitual de los planetas y cuerpos que orbitan alrededor del Sol. Lo más sorprendente es que su trayectoria coincide de manera muy cercana con el plano de la eclíptica, la carretera donde orbitan la mayoría de los planetas, algo muy poco común. Existe apenas una probabilidad de 1 en 500 de que esto sucediera si el objeto proviniera de una dirección aleatoria en el espacio. Y aún quedan más aspectos extraños por descubrir sobre 3 y Atlas. Las imágenes captadas por telescopios espaciales muestran que brilla hacia el Sol, pero carece de la típica cola que arrastran los cometas comunes. Esto sugiere que libera muy poco polvo, dado que normalmente la luz solar empuja las partículas de polvo hacia afuera, formando la clásicamente conocida cola de un cometa. La ausencia de esta estela significativa indica que 3 y Atlas desprende cantidades mínimas de material. Incluso, Loeb ha planteado una posibilidad audaz, que ese resplandor constante, muy parecido a un faro, podría ser, en realidad, radiación que se filtra directamente desde su núcleo. Si 3 y Atlas fuera una nave espacial con propulsión nuclear, el calor de su reactor podría estar perforando su corteza, liberando polvo, mientras que ráfagas ocasionales de empuje expulsarían materia hacia adelante. De hecho, los análisis de su luz han mostrado que contiene muchas menos moléculas de carbono típicas de los cometas, como cianuro y otros hidrocarburos, pero es muy rico en gases simples con carbono, como el dióxido de carbono. Esta escasez de compuestos de carbono explica que gran parte del resplandor rojizo que observamos provenga directamente de su superficie sólida. Según las mediciones realizadas por telescopios espaciales, 3 y Atlas podría tener hasta 46 kilómetros de diámetro, aproximadamente 28 millas, lo que lo hace mucho más grande y masivo que Oumuamua y Borisov. Sin embargo, este tamaño y masa iniciales no encajaban del todo con lo esperado para rocas espaciales comunes. Los datos de los sondeos del telescopio Atlas indican que objetos tan voluminosos son extremadamente raros.
De hecho, las cifras se ajustan mejor a un núcleo cercano a 2 kilómetros, o incluso más pequeño. En lugar de los 46 kilómetros, mediciones actualizadas realizadas por Loeb y otros telescopios sitúan el núcleo entre aproximadamente 0.3 y 5.6 kilómetros, con los límites superiores confirmados tanto por observaciones directas como por estimaciones basadas en brillo. Sumando a la lista de anomalías, la espectroscopía del telescopio James Webb reveló que 3I Atlas expulsa una pluma compuesta en un 95% por dióxido de carbono, y apenas un 5% de vapor de agua, convirtiéndolo en uno de los cometas más ricos en CO2 jamás observados. Esta química inusual sugiere varias posibilidades. 3I Atlas podría haberse formado en una región de su sistema estelar especialmente rica en hielo de dióxido de carbono, tal vez cerca de la llamada línea de escarcha del CO2, la distancia a la que este compuesto puede congelarse. Otra explicación es que 3I Atlas ha estado expuesto a una intensa radiación que alteró su composición con el tiempo, o que desarrolló una gruesa corteza exterior que oculta el hielo de agua bajo la superficie, limitando la cantidad de vapor de agua que logra escapar. La proporción inusualmente alta de dióxido de carbono en comparación con el agua sugiere que 3I Atlas ha experimentado un calentamiento y un procesamiento muy diferentes a los de la mayoría de los cometas de nuestro sistema solar. Para aumentar la sorpresa, los científicos descubrieron que está liberando grandes cantidades de gas de níquel, pero casi nada de gas de hierro en su coma. Esto es sumamente inusual, ya que los cometas en nuestro sistema solar suelen liberar níquel y hierro en proporciones casi iguales cuando se calientan. El telescopio muy grande, Very Large Telescope, en Chile fue el primero en detectar el gas de níquel, y observaciones posteriores mostraron que su emisión aumenta rápidamente conforme 3I Atlas se acerca al Sol, mientras que el gas de hierro permanece completamente ausente. Los investigadores creen que el níquel podría provenir de procesos químicos complejos que involucran compuestos de níquel, posiblemente carbonilos de níquel, una combinación de níquel con monóxido de carbono, liberados por el efecto de la luz solar y la erosión espacial. Este patrón de liberación de níquel no es común en cometas naturales, y se asocia más con procesos industriales en la Tierra, lo que hace que esta observación sea aún más enigmática. Llegamos al final de este fascinante recorrido por el cosmos. Sin duda, 3I Atlas es una de las historias más enigmáticas y potencialmente reveladoras que el universo moderno nos ha ofrecido. Ahora quiero saber de ti, ¿qué crees que es realmente 3I Atlas? ¿Podría ser una sonda alienígena enviada desde algún lugar lejano, un fenómeno natural que aún no comprendemos, o quizás algo mucho más extraño? ¿Te gustaría que la humanidad estuviera preparada para un contacto así, o preferirías que ciertos misterios permanezcan ocultos? Déjame todas tus teorías, preguntas o simplemente un saludo en los comentarios. Y si este vídeo te gustó, no olvides apoyar el canal con un like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos los secretos del universo.